Pero... Está la experiencia de Exacto. Friends ahorita. Y entonces, en términos de lo que se está revisando hoy en día, ¿no? Se firmó, se ratificó en 2017 y se revisa en 2026, si estoy entendiendo bien, ¿no? Y yo nunca lo había entendido así. Uno de los ejes principales de lo que se firmó, se ratificó y ahora se está revisando es en materia laboral, ¿no? Hemos hablado de campo, hemos hablado de telecomunicaciones, hemos hablado de todo lo que atraviesa el TEMEC, pero ahorita, ¿qué se está revisando? Sí, ¿por qué se revisa y cómo llegamos? Los 3 países, ¿cómo llegan los 3 países? Y yo, tragedia. ¡No! No es cierto. Pues bueno, en el tratado hay una cláusula, un artículo, en el 34.7, que justo habla como de vigencia, ¿no? Y lo que te plantea es que la vigencia del tratado es de 16 años, pero se estipula en la última negociación que haya una revisión en 2026, ¿vale? ¿Cómo llegamos a la revisión? Pues agarrados de los pelos todos. Sí, o sea, ¿no? ni más ni menos. Y aquí lo voy a vincular también con el Mundial. Viéndonos Es súper feo. importante, ¿no? El mundial es súper importante. Bueno, No, sí, no, no. sí es súper importante, O sea, pero... como van a vincularlo. Ah, ya. Hacer la vinculación. ¿Por qué? Amanda editada. Sí, yo. Pues No, que el no, mundial no, es no, no, súper no. importante. Con el Pato Merlín, con un montaje del Pato Merlín. Amanda diciendo, el mundial es súper importante. Pato Merlín. Fake news. Es todo lo que digo. No, pero es importante porque, a ver, pensemos en este movimiento político súper importante y pensemos en cómo están las corrientes económicas en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa también? ¿Por qué había tanta urgencia de revisar ese tratado? No solamente porque, a ver, había un rezago de 24 años que no se había pues, ni discutido, ¿no? ¿Cuántas administraciones cambiaron? ¿Cuántas cosas pasaron? O sea, pasó la crisis del 2008, pasó la guerra en el Medio Oriente, bueno, las invasiones, aquí no hubo guerra, hubieron invasiones, ¿no? Sí. Pero bueno, pasa todo este contexto internacional y pues no se había revisado, ¿no? ¿Por qué o qué? Bueno, parte de sí era la necesidad de modernizarlo, ¿no? De poner los puntos sobre las IES, pero también es un mensaje para el mundo. Porque este mundial es el pináculo de ese mensaje. Que la verdad se le está cayendo. O sea, cuando se formuló sí siento que era así. Ahorita yo creo que están así de, porque lo hicimos, ¿no? Qué mala idea tuvimos. Sí, tuvieron, porque pues la tomaron otras personas, ¿no? Pero... Les recomendamos, así pequeño paréntesis, revisar nuestro programa pasado con Efraín, el doctor Navarro, que justamente nos habló de cómo se negoció el Mundial del 2026 desde Ante la FIFA. Desde 2017, de hecho, coincidentemente. Coincidencia, no lo creo. 2017, pues no. renegociación del TEMEC. Como que Claro. estos 2 programas me han afectado. O sea, como que se De me está nada. bajando un poco la presión. Se me baja la me da el váguido. Como que me dan los váguidos, de repente me da como un vertigo. El mimiski dirían en mi pueblo. El mimiski, sí, ahí voy a necesitar un pañuelito de repente. Ajá. Pues no, ni modo, despierta y armarla de pedo, ¿no? Y ni Otra modo. camiseta. Otra por camiseta. Dios. Despierta y ármala de pedo. Ahí está. Y hay mucho por qué armarla de pedo. Pero regresando al suceso, es un mensaje para el mundo. O sea, esta modernización y profundización del Tratado de Libre Comercio y posteriormente anunciar el primer mundial de 3 países, que nada más y nada menos somos una subregión económica. Ajá. Claro, es, Es el mundial eso. para los BRICS, ¿no? Es Sí. como nuestra presentación al mundo, como las quinceañeras, ¿no? Ah. Como esta subregión económica, este bloque económico fuerte, potente, próspero. Bienvenidos a Norteamérica, ¿no? Entonces, eran otros tiempos cuando se habló de esto. Eran otros tiempos. Yo creo que sí era un proyecto más sólido. Ya no me consta porque yo me fui justo en las conversaciones, o sea, justo un poquito antes de que vinieran Trudeau y Obama a firmar, ¿no? El tratado.
Antes de los saludos Así de raros. que, ándale, de los cruzados. Justito antes, como un mes antes yo me fui, entonces pues ya no me tocó ver lo posterior, ¿no? Pero a mí no me queda ninguna duda de que esto era esta forma de legitimar y presentar al mundo este proyecto económico subregional, ¿no? No, ahorita estoy teniendo como flashazos medio de Vietnam. No se habló hasta de una moneda para toda la región. Sí, pero no les Parecida al convenía. euro, claro, Y ajá. como todo un proyecto como de... no sé Sí, qué. no, para eso se requiere, no, o sea, yo creo que no, pues sería la dolarización y pues no creo que nos dejemos, ¿verdad? ¿Hubiera quedado el dólar? Ujú. Qué oso. Yo pensaba que una moneda así como compartida. ¿Tú crees que El peso americano. El norteño. El norte. El norteño. el norteño? América del Norte, ¿no? ¿Cuánto cuesta, jefa? 5 norteños. 5 norteño, no Cinco norteños. No, Cinco 5 norteño. norteños. Uy, no No. tengo ni un norteño. Exacto. Uy, no sé cómo voy a llegar a final de mes. No traigo un solo norteño. Encima. Pues sí, o sea, eran estas conversaciones que eventualmente cuando se solidifican más este tipo de proyectos económicos, pues podrían hablar de, ¿no? Pero sí estaba, o sea, yo creo que sí estaba pensado como ese proyecto subregional, ¿no? Como este bloque económico. Pero las cuestiones políticas, sobre todo la piración de Estados Unidos, ha hecho todo. No, pues no solo la piración. Canadá tuvo una crisis política muy potente. Trudeau tuvo que renunciar. ¿Ah, sí? Pues es que siempre... Ah, ya tiene un buen. O sea, pero tuvo que renunciar, ¿no? Fue así como, "Ay, Sí, ya cumplí". porque no, él Bye. estaba así en menos 47 de popularidad. O ¿En sea, serio? ya llevaba miles de años en el poder también y Sí. la gente ya no lo quería. No o sea, soportaba. se le vino el mundo encima al señor. O sea, tuvo su crisis de no sé cuántos años tiene, 50. Tuvo su crisis de los 50 porque se divorció, Ajá. Canadá le escupía. Entonces el güey dijo, Anda con "Bueno, Katy ya, anda con Perry, Katy Katy Perry". Perry. O sea, ahí está la piración también de este señor, ¿no? Y bueno, eso también donde nos deja, porque Trudeau fue el que estuvo como parte de este proyecto, ¿no? Artífice de este proyecto subregional. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tantos cambios, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay esos cambios y a dónde llegamos ahorita con el ambiente político con el que llegamos, con las fricciones públicas y privadas de los tres gobiernos? Pues llegamos ahora sí, a la revisión, ¿no? Y este momento, ¿qué implica? Pues ya se agarraron todos de los pelos. O sea, de que Canadá y México dijeron de que pues hay que agarrarnos de la mano. Pero la verdad es que... Canadá y México. Sí, pues sí, o sea, de que... pues, Bueno, venimos de este pequeño evento extraño de inicios del año, ¿no? En donde el primer ministro canadiense se echa un discurso muy en términos de... no nos caen bien en Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo en qué cumbre fue, no sé si fue un G7, un G8. Pues es que ya había guerra arancelaria el año Ajá, pasado, o sea, exacto, ya habían habido ¿no? putazos arancelarios, Ujú, entonces pues es de que, güey, pues medio hay que acuerparnos, ¿no? ujú. Entonces, Amix, a ver, amix. Entonces a la revisión México y Canadá llegan más cercanitos. más cercanitos, yo no diría así de que hermanes, pero pues a ver, al final del día, el entramado económico más importante que tenemos en los tres países sí es el Tratado de Libre Comercio. Pues sí. Nuestras economías sí dependen en gran medida de eso. ¿Y cómo llegamos también? Estados Unidos llega con una política bien proteccionista, enfocada 100% en el comercio. Yo no creo que estén abiertos a revisar, por ejemplo, lo laboral, y van a presionar un montón para incluir el sector energético. Peligrosísimo, ¿no? Hablando de que ya de por sí está toda pisoteada la soberanía por este Tratado de Libre Comercio. Y a ver, también quiero hacer una aclaración. Yo soy anarca, Oh. ¿ok? O sea, No, eso no nos lo tenías que haber dicho desde el principio. ¿Cómo? y no adivinaron ustedes. Viene no de pasa nada. rojo y todo. O sea, Entonces, pero a ver, o sea, de que yo tengo mis críticas hacia el Estado-Nación, hacia la soberanía y tal, pero también, ¿no? Amas México. No vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. O sea, todavía. Vamos a Más tener que bien- tachar la última pregunta. no, está bien, no, yo estoy lista para... Porque, a ver, para mí el anarquismo
el anarcosindicalismo es un horizonte ético-político. En la práctica es complejo porque nuevamente vivimos en un sistema y la verdad es que yo conozco bien ese sistema y la forma en la que yo trato de aportar es desde ese conocimiento a las personas que necesitan cambiar el sistema para tener mejores condiciones de vida. No quiere decir que para mí sea el sistema ideal. Para mí el sistema ideal es que no existieran esas cochinadas y solo pudiéramos vivir de una colectividad. Pero eso no va a pasar. También soy realista, ¿no? Entonces, pensando en eso... O sea, tu corazón es anarcosindicalista. Sí, mi corazón está ahí. ¡Wow! Pero en términos ahora sí como de esta revisión, a ver, hay 3 posibilidades, ¿no? Que yo veo. La primera es la menos probable. Que todos digan, está muy lindo y firmen como ratificando y si se hace eso, pues no se va a revisar hasta dentro de 16 años. O sea, si todos están de acuerdo con lo que está, todos son amigos otra vez, ¿no? Saludo cruzado y nos vemos en 16 años. Yo no creo que pase eso. Yo creo que lo que va a pasar es que Estados Unidos va a decir que no está muy contento y van a haber como revisiones anuales. ¿Ah, sí? Anuales. ¿Eso se puede? Sí, sí se puede. Ay, no. Y estas revisiones anuales pues van a ser muy tensas. Y va a haber mucha presión comercial hacia México, el tema de los aranceles, pero sobre todo, donde a mí me preocupa como laboralista y también como, pues sí, como mexicana, ¿no? Es la cuestión del campo. Porque si hay mucha presión arancelaria para los sectores industriales, especialmente automotriz, aeroespacial y sus cadenas de suministro, hay que poner en una balanza, ¿no? ¿Qué cedemos? ¿Qué cedemos para esto? ¿El campo? Y ahí yo espero levantamiento, porque el campo mexicano no debe venderse y hay mucha presión. Sí. Hay mucha presión para que México se abra a lo transgénico, ¿no? Y de por sí el campo mexicano lleva muchísimos años castigado. No podemos dejar el campo abandonado y mucho menos a costa de la industrialización. Luego piensan como, bueno, pero ¿cuál es el bien mayor, no? ¿Qué sector tiene más impacto sobre la vida de las personas o trae más desarrollo económico, no? Y bueno, las industrias sí tienen una gran masa de los trabajadores formales. Claro. Que luego invítenme y hablamos de derechos laborales y hablamos de todas estas cosas ya más específicas, ¿no? De qué implica el mundo del trabajo. Pero el campo tiene un montón de trabajadores y trabajadoras, jornaleros y jornaleras agrícolas que viven en una condición de semiesclavitud al día de hoy. Y eso, por ejemplo, no está contemplado en el Tratado de Libre Comercio. Todo lo que pasa en industrias a los trabajadores, hay un mecanismo de respuesta rápida, pero no incluye el campo. Y la cantidad de violaciones a derechos humanos laborales que hay en el campo y que ha habido históricamente y que va a seguir habiendo, ¿dónde está el campo, no? O sea, no solamente la tierra como la tenemos, o los productos, o los campesinos independientes, las personas jornaleras, ¿no? Y como laboralista es algo que a mí pues me preocupa, es una lucha que mis compañeros tenemos, ¿no? Este compromiso pues de cuidar el campo y creo que es bien importante que como clase trabajadora pues también nos unifiquemos, ¿no? En ese sentido. Y lo que está peligroso también es la presión por lo energético, lo que les mencionaba. Entonces yo honestamente no veo que pase esta revisión de manera tersa, que la manera tersa es esta de, bueno, pues ratificamos y nos vemos en 16 años, no creo que vaya a pasar eso. Todo perfecto, el campo maravilloso. Incluso si Estados Unidos hiciera un berrinche y dijera, ya no quiero esta chingadera, ya no la quiero, .jpg, incluso ahí, pues no es algo que se disuelve rápido, ¿no? O sea, yo la verdad lo veo difícil, pero no se va a disolver porque Estados Unidos también lo que quiere es blindar a la región de China. Claro. ¿No? De todo lo chino, porque creen que pues han habido también ahora estos incrementos de impuestos y aranceles. Blindar a toda la región de lo que viene de China. Exacto. Sí. Ya. O sea, regresamos al proteccionismo. Nuestro. Sí, entonces yo creo que así llegamos a la revisión. Micelio Rojo, hemos estado en muchas conversaciones de incidencia para la revisión del TEMEC. Pues mira, son esfuerzos, ¿qué puedo decir más? ¿No? Son esfuerzos, pero no estamos viendo como que le estén dando mucha importancia al capítulo laboral, ¿no? Y la verdad es que también es muy complejo hacer incidencia desde un movimiento tan fragmentado.
donde quienes están haciendo incidencia pues son organizaciones que están transmitiendo la voz de la clase trabajadora. Y es una crítica muy fuerte que tenemos. ¿Cómo? O sea, pues están convocando a organizaciones a que den su punto de vista y su análisis sobre cómo debería de verse el capítulo laboral revisado, ¿no? Y pues lo están haciendo tecnócratas. No está viniendo desde la base trabajadora. Ya, claro. Le están preguntando algunos a la gente sí que sabe. Pero Ajá. está bien que te pregunten a ti, ¿no? Pues mira, yo creo que para mí... Anarcosindicalista, sí. Sí, pero yo no soy una campesina. Ya te O sea, yo no entendí. tengo yo Ya. puedo Base. aquí explicar. Y esa es la crítica a los tecnócratas que asumen Ujú. ese lugar que no les corresponde. Ya Sí, te como entendí. las mejoras Ya. del metro. Yo Sí. lo ético Ujú. O sea, es- a mí me interesa tu opinión, ¿no? Pero... Exacto. Pero Pero lo que yo haga no te va a afectar a ti directamente, le va a afectar le va a alguien afectar más. acá. Claro. Y si no Que están le sus estás voces al centro, preguntando. no estamos haciendo las cosas bien. Y esa es una de las luchas más grandes que tenemos desde la sociedad civil, porque al ser una organización conformada y estructurada, como lo somos en el Micelio Rojo, pues estamos en este universo, en esta industria. Porque saludos a mi amiga Ana Sofía, ¿no? Que ella hizo su tesis de maestría justo en Hola, esta Ana Sofía. industria de las ONGs. También es un complejo industrial. Ujú. Claro. Como el automotriz y como muchos otros, es un complejo industrial porque hay dinero de por medio, ¿no? Y hay algo, ¿no? Sale un producto, ¿no? Entonces, también desde este universo, ¿cómo nos posicionamos? Y no tiene que ser en el lugar de los trabajadores o como la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Tiene que ser acompañando y magnificando esa voz. Y pues todavía no pasa en México. Es muy lamentable. Yo creo que sí hay algunos grupos directamente de trabajadores que sí han tenido que decir y que se han abonado, pero lamentablemente no es la mayoría, ¿no? Y no es de donde viene mucho. Entonces, pues eso, yo creo que sería muy importante enterarnos más de estos temas porque sí nos afectan a todos, ¿no? Y vemos también lo que está pasando, por ejemplo, y esto no tiene tanto que ver ahorita con el Tratado de Libre Comercio, sino con otros acuerdos de la misma naturaleza. ¿Qué está pasando en Topolobampo? Sí, está ¿Qué horrible. está pasando? Está entrando una... Pero, no, Juzgando. O sea, bueno, Pues están haciendo una planta de amoníaco. Alemania. lo de Sinaloa. la planta, Exacto. Entonces, como estos megaproyectos miles y que sí vienen también de las facilidades que han permitido este tipo de tratados, ¿no? Que comprometen la tierra, que comprometen a las personas, la vida de las personas. Entonces, es bien importante que nos enteremos, que no digamos como, ay, eso no lo entiendo, ¿no? Ay, es de un nivel muy alto, eso yo no lo entiendo. No, tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo porque hay muchas cosas en riesgo. Una, nuestros derechos laborales, a quien le interese la soberanía nacional, está súper amenazada. Y pues también el campo mexicano. O sea, no podemos dejar que el campo mexicano siga siendo saqueado de esa manera O y sea, abusado de esa manera. ¿Tú dirías que los grandes riesgos de esta revisión, en términos de incluso los mejores resultados posibles para la revisión, para el posicionamiento de México internacionalmente o regionalmente y demás, están instalados en materia laboral, en campo y en energéticos? Yo creo que, a ver, ¿O en su gestión en términos de estas revisiones anuales? mira, yo creo que gubernamentalmente a lo que se le va a poner prioridad pues es a lo comercial, Lo comercial. económico, y lo energético van a intentar resistir. Oremos que intenten resistir, porque también oremos con la reforma energética, las reformas energéticas que han venido pasando, pues se ha ido abriendo, ¿no? Y esto es un dolor histórico que tenemos y ya no nos duele tanto, ¿no? Ya se ha abierto el mercado en términos energéticos, entonces ¿Cuál es el dolor histórico quisiera, al que te estás refiriendo? pues la expropiación petrolera. Expropiación petrolera. No, Ese a dolor ver, yo sí sé, pero está la bandera. Oh, no les diste el beneficio de la duda. Qué No, mala no se las onda. doy, no se las doy. Todos en el Nunca Patreon, se las doy. Pues la expropiación Yo- petrolera. No, porque A la estoy, cámara. yo estoy quedando como un imbécil porque soy el único que está hablando, pero no, o sea,
tenemos que subrayar esos Claro. cositos, y cuando decimos Topolobampo también tenemos que acordarnos muy claramente que el 90%, el 60% de la gente que escucha Topolobampo está pensando en La calle de acá. un tiempo compartido, en irse a pasear, etcétera. Tengan ¿no? conciencia de clase, oigan. En Tepetongo, etcétera, ¿no? Pues ¿a qué te Topolobampo. suena ¿no? No a forzosamente amoníaco, ¿no? O a Sinaloa. Está bien ¿no? O a triste. Sinaloa, ¿no? Porque en Alemania está prohibido poner Sí, ese tipo no, de es cosas. un horror, es un horror, ¿no? Entonces, tú dirías que la expropiación petrolera es un dolor continuado. Yo creo que era una victoria histórica del pueblo, ¿no? Ujú. O sea, esta defensa histórica de los recursos naturales de México, ¿no? Y también cuando, por el fracaso de Pemex, Sí, Pemex, ¿qué onda? empresas gubernamentales, ¿no? Con sus Pobre cositas. Pemex. Con su Se sintió sindicato. Yo me sentí horrible por Pemex. ¿Pero entonces, por qué? Si Por la mirada de No, como, pues es que- Pemex. te estoy viendo, Pemex. A Te ti, estoy Pemex, te estoy viendo a ti. Pemex. Y es fracasaste. Pero gracias a esas deudas millonarias, pues se tuvo que hacer un sistema mixto, ¿no? Como entre público y privado. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? El petróleo claro. que era Vale, sin bien fondo. natural que habíamos ganado y recuperado con una lucha del pueblo en los años 40, Que llevaron sus gallinas. en el 38 de hecho. Ajá. Era un dolor histórico. Ujú. Por eso había tanta También- resistencia. También era otra narrativa, ¿no? Sí. Completamente diferente. Exacto, era otro PRI, ¿no? Era el PRI post-revolución, así que imagínense. Oye, Amanda, ya hablando de narrativas en este contexto y en estos escenarios que no pintan para ser buenos, ¿cómo se insertan las narrativas de estos otros tratados en los que se está relacionando México? El de que tienen con Reino Unido, la Unión Europea. ¿A qué jugamos ahí? Ay, pues a cosas muy similares, la verdad. Mira, para empezar, México está muy restringido en su diversificación de relaciones económicas precisamente por el Tratado de Libre Comercio. Es muy aprensivo y quieren que sea más aprensivo. Por eso es que no tenemos un ¿Quién es límite. aprensivo? ¿México o el tratado? No, el tratado y Mm. Estados Unidos, porque no quieren que abramos a China, ¿no? O sea, la apertura que tenemos pues es como la mínima necesaria. Ah, es como una extraña monogamia de 3. Sí. Ah. Sí. Ah. Todo tóxico este pedo, ¿eh? Todo. Pero Y nada de que andar ahí con China. ajá, exacto. El novio controlador. Sí, exactamente. Pero a la vez hay algunas buenas prácticas técnicas, como esto de la vigilancia de la actividad empresarial, por ejemplo. Con Alemania, o con el gobierno de Alemania, hay esta, o sea, y con la Unión Europea en general, hay esta cosa que se llama la debida diligencia, que es básicamente los mismos, o la misma premisa, ¿no? De vigilar que las empresas se estén portando bien, ¿no? Por ejemplo, con las automotrices alemanas, ¿no? Como Mercedes, como Audi, como esta. Volkswagen. Lo mismo, o sea, porque con Audi y con Mercedes, pues no puedes meter la queja del mecanismo de respuesta rápida. Ah. Pero pues sí hay un mecanismo de debida diligencia con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se emulan algunas buenas prácticas en este tipo de tratados. Nuevamente, ¿a qué nivel? ¿No? A estos niveles como súper altos, Ujú. que no sé si necesariamente, o sea, el resultado pues es positivo, pero pues cómo empoderan a la base, ¿no? Claro. Y bueno, además también, por ejemplo, Audi, Volkswagen, tienen sindicatos independientes ya de hace muchos años. Ujú. Ellos sí son de los que han logrado mejores condiciones para los trabajadores en México, porque pues ya tienen muchísimos años. Obviamente su relación también con la empresa es distinta, entonces también, ¿no? Ver cómo es el trato a los trabajadores dependiendo la nacionalidad de la empresa es otra cosa. Ah, No. eso es muy famoso, ¿no? Se rumora. Es la realidad, tristemente, ¿no? Pero también la otra realidad es que las empresas prefieren, en su mayoría, las gringas y de otras nacionalidades, prefieren multas por digamos, prefieren pagar multas, ¿no? Y seguir terroreando a la clase trabajadora en México antes que regresarse a sus países porque el costo de producción es muy alto. Entonces, pues también la cosa es que se necesita un cambio de cultura.
un cambio de cultura donde la clase trabajadora se apropie de sus derechos y luche por sus derechos, ¿no? Que el sistema los respalde y los proteja y que pues el patrón cumpla. Eso es lo que se requeriría. Pero pues yo creo que estamos todavía lejos, y no por ser pesimista, ¿no? Hay que ser realistas, pero justo por eso es tan importante la acción colectiva. Por eso es tan importante el acompañamiento y digo acompañamiento porque así tiene que ser, ¿no? La responsabilidad de las personas tecnócratas es acompañar y brindar herramientas. No dirigir, no liderar, no decirles que es mejor, ¿no? Esa es una responsabilidad muy grande y que por eso yo me siento muy orgullosa ahora de ser parte del micelio, porque creo que nosotros nos esforzamos mucho por integrar esas lecciones aprendidas muy dolorosas y tratar de hacer las cosas distinto, ¿no? Y nuevamente, no desde la soberbia de vamos a cambiar México, vamos a cambiar el mundo, ¿no? O sea, ya solo queremos cambiar la vida, o más bien trazar o dar las herramientas para quien quiera cambiar su vida, ¿no? Desde esa experiencia que tenemos. Y eso, pues, es algo muy complejo. También nos han tundido un montón en el movimiento laboral. El movimiento laboral es muy celoso y te topas en todos lados con la misma gente. Y, bueno, pues no queda más que seguir y demostrar con trabajo, ¿no? Porque también meterte en conflicto, pues, ¿a quién beneficia, no? Y pues eso, o sea que yo lo que quisiera decirle a todo el mundo es que tengamos conciencia de clase, que nos reconozcamos como clase trabajadora, porque eso no es algo de que avergonzarse, son derechos adquiridos, ¿no? Y es una cosa increíble reconocerse trabajador y trabajadora. Y en la medida que no lo hagamos, pues está ganando el sistema, ¿no? Y vamos perdiendo, ahí es donde vamos perdiendo todo lo ganado. Entonces, asumámonos como tal y solidaricémonos con nuestra clase. Oye, y en este macabro escenario, ¿cuál sería la mejor de las posibilidades para esta revisión 2026, estas semanas, estos meses? O el menos peor. ¿O el menos peor? Para México. ¿No? Pues que se quede como está, la verdad. ¿En serio? Es que se quede como está. Sí. Que nada se mueva demasiado. Igual y tiene un chingo de sentido, pues más o menos, sí, porque para que hubieran los cambios que necesitamos, uno hubiera tenido que haber, fíjense nada más la cosa gramatical que acabo de decir, hubiera tenido que haber. Hermoso. No, o sea, algo que nunca va a existir, o sea, de que lo más falaz de lo falaz. Hubiera tenido Así que de haber... complicado está. Sí, exacto. Pues más interlocución directa del gobierno con los sectores directamente involucrados en los cambios estructurales, cosa que no lo hubo. O sea, y hubieron tampoco buzones. le conviene mucho a la conversación mexicana con México o Canadá, ¿no? Imagínate hablar como con comunidades que están siendo afectadas por mineras, por ejemplo. Exactamente. No, los apedrean, la verdad, y se lo merecerían. Pero pues, con sí toda razón. tienen las interlocuciones con las cámaras de comercio, ¿no? Entonces, ahí... Por eso hay estos esfuerzos colectivos, ¿no? De decir, pues tenemos una comisión de incidencia de donde el micelio somos parte, donde tratamos de canalizar qué sería importante incluir en el capítulo laboral y tal, pero Comisión de incidencia. Sí, de incidencia, ¿no? Del movimiento laboral. Pero nuevamente, pues también está como agua de calcetín, o sea, como muy diluido, porque son cosas bien generales y no tenemos que irnos a cosas generales, tenemos que irnos justo a los específicos, pero nadie sienta a las personas trabajadoras en esas mesas de trabajo, ni a ¿no? los campesinos, ni a etcétera, etcétera. Exacto. Oye, ¿y el discurso de la soberanía de la 4T? O sea, si vemos pósters gigantescos estilo CTM, estilo Prismo del Chido, hablando de soberanía y todos escuchamos Calle 13 y tú no puedes comprar el cielo, tú no puedes comprar el calor, etcétera. Y de repente está la presidenta gritando y gritoneando y señalando y subrayando pues, una palabra importantísima, sin duda, soberanía, pero de repente entendemos que tras bambalinas se está negociando o revisando un ejercicio llamado TEMEC, en donde tal vez la palabra soberanía está siendo más bien... Un adorno. Pisoteada, más que un adorno, pisoteada. Ahí donde nos quedamos con el discurso de
del segundo piso de la transformación en términos de pues tal vez sea la palabra más utilizada del año para No, Sheinbaum, es transformación. Ahí yo. Y bienestar. Ahí sí. Otras palabras bastardizadas. Pero bueno. Híjole, yo creo que la soberanía dura hasta que el neoliberalismo te lo permite, ¿no? Y Pensé yo que creo ibas a aplicar la de... Sí, la de la secundaria. La soberanía dura hasta que dura, ¿o cómo es eso? ¡Oh, my God! Así es, ¿no? Así es. Sí, ¿no? O sea, ¿cuál es la frase? Salten al infierno conmigo. No, es el fuerte. No es esa. No, lo de no la es verdura, esa. güey. Ah, la de... verdura. Es más dura la soberanía, pero es más dura la verdura. Exacto. Ajá. Era diferente. No, ¿A poco era con soberanía, no? No, estás pensando en Lo el que dura, matrimonio dura. Lo que dura. Ajá. Eso nunca lo había escuchado. Ah, yo había escuchado esa. Ya Sí, no yo sé si está también. saltar contigo. No, yo no había escuchado eso. Sí, el ¡Qué matrimonio. vulgaridad! Guácala, amigas. Mejor que sea con soberanía. Oigan a su tío. No, era algo así como la verdura, no sé qué. Más dura la verdura. Es como, ay, qué dura la vida, pero más dura la verdura. Algo así, Ajá, ¿no? no, pero es que tú estás combinando Sí. dichos. Hiciste Es que saltar yo soy muchísimo. pésimo. Soy pésimo con O eso. sea, ¿no? Pero sí, el del matrimonio era así. Ajá, dura lo que dura. El matrimonio dura lo que dura. Eso sí nunca lo había Quedamos escuchado. como las más Pero- vulgares pero en este momento. vengo de una familia rota. Y ese duró. matrimonio no duró. Lo que duró. Lo que duró, duro. Lo que duró, dura. ¿No? Pero bueno. Sí. Pero bueno, estábamos hablando de soberanía, ¿no? Sí. Pues yo creo que se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? O sea, y lo que se tiene es un tratado. Como en el matrimonio. Donde hay como mucha en- presión. La verdura. Justo, o sea, donde hay mucha presión. Y a ver, por supuesto que en la discursiva, ¿no? En las mañaneras, pues no va a decir, ay, sí nos están torciendo. Que, por supuestísima no que manches, no. sí nos están torciendo muchísimo. Sería una, Habrían de ver. sería una mañanera No, memorable. o sea, necesitan una legitimidad, ¿no? Y al menos en lo narrativo protegerlo. Y yo creo que en lo práctico, pues seguro se intenta, ¿no? O no sé, oremos, ¿no? Ujú. Oremos. Me imaginé que- a la presidenta llegando. Miren, la verdad, o sea, nos están pisoteando. Ya, Pues ¿a sí, qué o te sea- refieres con defenderla en lo práctico? En lo práctico, pues justo sería ponerte duro en ese tipo de negociaciones y decir, esto no es negociable, Ok, ¿no? pero está Y qué difícil, costo ¿no? va a tener, pero va a tener un costo. Ujú. Claro. Porque pues ya hay estructuras nuevamente, hay relaciones, hay pactos de hace un montón de tiempo, o sea, y además yo te aseguro, también no es una cosa que depende solo de la presidenta o del gobierno, depende de que también van a tener presión de industrias, de sectores, de cámaras de comercio, aquí, allá, o sea, también entendamos que México pues tiene un valor de inversión, ¿no? Y lo que quieren siempre es que se incremente. Entonces, hay muchos factores que van a permitir o impedir cómo se cuida y se mantiene esa soberanía. Que está la conversación esa muy atravesada por la figura de Donald Trump, ¿no? Pero si te entiendo bien, no importa mucho si está Pues Donald no, Trump o no. yo creo que sus no. bravuconadas, O sea, él es el ladridos. que habla, Ajá. pero hay muchísima presión invisible, ¿no? O sea, podría ser alguien tan desagradable como Donald Trump o tan sonriente No, como pues Obama, no ¿no? lo veas tú como una persona, velo Ujú. como esto que llamamos digamos, como en el análisis de poder, ¿no? Hay poder sistémico, poder visible, poder invisible, ¿no? O sea, hay otras cosas que no vamos a ver y no tienen tal vez una cara per se, pero ahí están presionando. ¿Y cuándo vamos a saber el resultado? Porque todo esto sucede a puerta cerrada. No conocemos, no sabemos hasta que ya está concluido. Pues se supone que la revisión principal se va a dar en julio, o sea, ya casi. Pero pues también estamos en Mundial, pan y circo, regresemos, ¿no? También a esa parte, o sea, hay mucha distracción que pues refuerza, ¿no? Esta idea de que no es coincidencia cuando se empezó a negociar el Mundial y también pues en qué ¿Cuándo época se está estamos, de realizando? que está realizándose, estamos queriendo ver la revisión. Yo la verdad en algún punto pensé que ni se iba a revisar, ¿no? Este año, cuando empezó el año, que estaba tan ríspida la situación política por lo de Venezuela, Claro. por un montón de cosas, ¿no? O sea, de que, pues yo no sé, no ni veía pasando el Mundial, ni veía pasando la revisión, y bueno, ya por ahí parcharon,
todos, amigos como hermanos. Y enos aquí, ¿no? Entonces yo creo que por ahí de julio vamos a estar escuchando cosas. Tal vez hasta la posponen, pueden posponerla un mes, unas semanas, y vamos a estar viendo, ¿no? La revisión. Entonces yo honestamente no creo que lo ratifiquen así como así. Yo creo... ¿puede haber otra resolución que no sea la ratificación después de la revisión? Sí. ¿Cuál? Pues eso, que se revise más a fondo cada capítulo o un capítulo en específico. Que haya modificaciones o que incluso salgan cosas. O sea, ¿se puede decidir clavarse más? Sí, claro. ¿Y eso es bueno? ¿Eso sería bueno o malo? Depende, porque si lo hace Estados Unidos, pues... Mal. No, ellos te digo, tienen unos intereses muy comerciales, muy proteccionistas, y pues nosotros en México, no sé la administración, pero... No, nuestros intereses no van por ahí, ¿no? O sea, van de otras cosas y Canadá pues tiene sus propios intereses también. Entonces, sí es una lógica muy distinta. Y en ese sentido, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cuál es tu pronóstico? Así más personal, más de quién gana la Copa del Mundo, cómo acaba la revisión, cómo acaba la ratificación, así... Echando apuestas y invitándote a que vengas a pagar tu apuesta en unas semanas para que volvamos a hablar de cómo... Porque sí nos vamos a enterar cómo salió la revisión, sí, ¿no? de cómo acabamos. Sí, ¿no? Sí. Entonces debieras venirte a pagar o a cobrar tu apuesta. A mí me gusta mucho de eso. ¿En serio? Cobrar, pues. ¿A quién no, verdad? Cobrar apuestas. ¿Cuál sería tu apuesta? Así, ponle dinero a tu apuesta. ¿Dinero? No. Bueno, es que no sé cómo se habla así? En términos de refraneros, pero... Pero ya sabes. Pero, pues, acá, ¿Qué le pones? Apuéstale algo a algo. No sé qué cómo dices? se diga. O sea, yo creo que lo que va a pasar es que se van a terminar haciendo revisiones anuales. ¿Sí? Esa es tu apuesta. Yo siento que sí. Sí, porque es que no está suave. O sea, a ver, yo no siento que México vaya a ceder. También va a comprometer muchas cosas. Y a ver, tenemos elecciones, no ahorita, ¿no? Pero el proyecto, ¿qué está pasando en Morena ahorita? Están teniendo muchos movimientos al interior del partido, ¿no? Y pues México también no va a poder ceder en muchas cosas, ¿no? Si quieren mantener también esa legitimidad partidista que tienen. Entonces, si no cede México, porque además también es bien irracional, o sea, las cosas que exige Estados Unidos y como las exige, o sea, habría que ser verdaderamente un tapete, ¿no? Para decir, bueno, va, ni pedo. Y yo creo que ni México ni Canadá pues lo van a hacer. Y entonces como no van a ceder así, yo creo que se va a tener que seguir revisando anualmente y pues va a haber un montón de presión de Estados Unidos constantemente para que se abran ciertas cosas, ¿no? Como lo que les decía, lo energético o lo del campo, ¿no? También. Entonces, pues eso. Tu apuesta es que llegaremos a revisiones anuales que serán siempre tensas. Sí. ¿No? Y eso para la certidumbre que les interesa tanto para la inversión, pues se va al caño, ¿no? Sí. ¿A poco sí? Pues sí, porque si tienes algo que tiene vigencia de un año... No, a ver, el tratado sigue. Esa es la cosa, pero dices la revisión. Pues mira, depende, o sea, porque también esa es la cosa, ¿no? Que las reglas se mantienen. Entonces, pues sí genera cierta certidumbre. Lo que genera más incertidumbre, a mi parecer, es Estados Unidos. O sea, ellos deberían estar más preocupados, a mi parecer. Porque el gobierno sí ha estado muy, muy inestable y muy tajante en cosas que pues no benefician a nadie. O sea, también hay mucho movimiento en Estados Unidos, ¿no? Como social. Y ya que, bueno, ya les tocaba, ya les hacía falta una sacudidita, ¿no? Pero en este sentido, pues México es más estable, por ejemplo. Con todas las adversidades que hay, sí. Y además... ¿Tú dirías que México número 1 en la región en términos de estabilidad? Pues entre que estabilidad y también otras tibiezas, ¿no? Por ejemplo... Templanza. No. Paciencia. Tibieza otra vez. Tibieza, Bueno, ni modo. Y a mí no me gustan los tibios. Abajo los tibios. Y es que sí es importante hablar de eso, porque pues también hablamos otro tema, ¿no? Para hablar en algún otro momento, pero de lo inmobiliario, lo territorial.
lo inmobiliario. Sí, claro. ¿Alrededor del Tratado de Libre Comercio? No alrededor, pero el hecho de que México sea un país confiable para la inversión, o sea, es consecuencia también, ¿no? O sea, es una consecuencia y no se está regulando nada sobre todo ese tipo de adquisiciones, por ejemplo, ¿no? Y pues son cosas también colaterales. Uy, es que es una conversación infinita. Claro. Oye, y en términos de tu apuesta, de detallitos de esta revisión, campo, trabajo, energéticos, comunicaciones, unas 2 proyecciones, 3 que nos quieras así soltar en una apuesta irresponsable de tu parte. Ahora, pues a ver, yo siento que... Digo, pensando en que vienes en un par de meses a cobrar o a pagar. Voy a dar el beneficio de la duda. Quiero tener fe que se va a defender lo del Fer, maíz. Es momento de confiar, acuérdate. El maíz, entonces. Sí, que se van a mantener firmes. Ok. O sea, bueno, y no sé qué tanto va a ser tan orgánico, pero no sé si se acuerdan que hace un par de meses hubieron unas marchas por Sí, claro. lo del maíz y lo del campo, porque estaba bien mal pagado y la tonelada la pagaban así que... A 2 pesos. De que nada, de que... como 6 pesos creo. O sea, una cosa... Ridícula, sí. Ridícula, ¿no? Y creo que la tonelada estaba como en 6,000 y algo, y lo que exigían las personas campesinas era de que mínimo pues 1,000 pesos más, ¿no? O sea, una tonelada por 7,500 pesos. Sí, horrible. Sí. O sea, ni el salario mínimo, ¿no? Una tonelada. una ¿Cuánto tonelada? implica Ajá. de trabajo, ¿no? ¿Cuántos salarios mínimos? Exactamente. Entonces, pues ahí como que hubo interlocución y tal, entonces quiero tener fe en que van a cuidar un poco más el campo. O sea, al menos no van a ceder en eso. Oremos, ¿no? Ok. Que me parece insuficiente, pero... Bueno. Algo es algo. Pero algo es algo. Y aquí si no, mejor es nada. No, aquí no. Sobre lo energético, yo creo que sí va a haber un montón de presión también. Y no sé, yo no sé... ¿Y una presión que va a materializarse en qué, por ejemplo? O que tú En podrías abrirlo, vislumbrar. en abrir el mercado energético para Ok. para empresas gringas. Ok. Y oremos, Ok. oremos verdaderamente, porque tiene que ver con, otra vez, con el petróleo, con el gas en el norte del país, que nosotros que tenemos trabajo en Coahuila, pues nos preocupa un montón. Hay una cosa muy fuerte de que implica sacar gas, ¿no? Para el ecosistema, para las personas y tal. Entonces, todo lo energético es peligroso. Pues quieren reventar la sierra, ¿no? Y es Con fracking. Y es una discusión, o sea, si nos lo tomamos en serio, súper anti 4T, ¿no? O sea, Pues o sea, si existe la 4T, eso sería un eje fundamental de la 4T, ¿no? Los energéticos, ¿no? Pero ok, mucha presión hacia abrir el mercado energético. Y tu apuesta alrededor de lo laboral. Mi apuesta, yo creo que no se va a hablar mucho. Ah, ¿en serio? Porque se le invirtió. Discreción. No, pues es que mira, se le invirtió un montón durante la primera fase de la reforma laboral y todavía hasta el año pasado que se cortaron los fondos porque murió el USAID y murieron todos esos, ¿no? Que daban dinero a estos proyectos, pues hasta ahí se abandonó. Y ahora, yo creo, allá ahora siento mucha resistencia muy abierta desde el gobierno mexicano a que permanezca el mecanismo laboral de respuesta rápida, por ejemplo. Por lo mismo, porque se brincaba todas las trancas, ¿no? Y es de que, oye, pues déjanos hacer nuestra chamba, ¿qué tienes que estar aquí diciéndonos qué hacer, no? Que de todos modos no la hacen, ¿no? Exactamente. O sea, de que vayas a su casa a barrer, pero pues no se van a ir a su casa a barrer. Entonces yo creo que todo va a estar muy en lo no público. Ya. O ¿En sea, serio? Sí, porque también ya ahora va a depender en su mayoría de ahora sí, ¿no? De esta solidaridad estructural, que no es la misma solidaridad, entre la clase trabajadora de aquí y principalmente de Estados Unidos, por ejemplo. Ya. ¿Y cómo ves a Marcelo como negociador ahí? Ay, pues... Híjole. Pues es que no sé, esta es mi percepción de Marcelo, o sea, yo creo que es que no es tan autónomo, o sea, que él como que sí sigue esas líneas y está
O sea, yo no sé qué tan artífice sea de muchas cosas, pero yo creo que sigue muchas líneas. Como que es un negociador, pues ahí de que va con la corriente, ¿no? Yo no sé si lo veo como un negociador fuerte, como en su momento lo fue Videgaray, por ejemplo, que él sí tenía como mucha más agencia. No estoy diciendo que me cae bien Videgaray o que lo hizo excelente. No, simplemente era un buen negociador, y él sí era el que tenía bien claro qué, a dónde, cómo, ¿no? Ya. Okay. Marcelo no lo sé. Ahí está. Maestra Sandoval, te vamos a guardar la última pregunta de esta entrevista para la siguiente visita, cuando vengas a platicar con nosotros de los resultados de esta revisión del TEMEC.